Lucas capítulo 24, vamos ahí al Evangelio según el doctor Lucas, capítulo 24, versos 13 al 34. Camino a Emaús. Vamos a leer una historia de 22, casi 21 versículos, hermanos, así que vamos a disfrutar la palabra en esta noche a través de estos versos. Y todo el que esté listo para querer recibir la palabra y la tenga lista, ¿me puede decir amén? Lucas 24, versos 13 hasta el 34. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y he aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Había aparecido ya a Pedro. Esta es una historia maravillosa, hermano. En realidad que Jesús se propone algo en la vida de estos dos hombres que prácticamente son desconocidos. Si ustedes notan, habla de un tal Cleofas, y después habla de un incógnito, un anónimo, nadie ni el nombre le pusieron ahí, pero habla de dos hombres que iban de regreso de Jerusalén a Emaús. Y hay algo maravilloso que comienza aquí escribiendo Lucas acerca de estos dos personajes, que dice de que he aquí en el 13, dos de ellos, y cuando menciona la palabra dos de ellos, habla acerca de dos hombres que eran discípulos de Jesús, o sea, que eran del mismo grupo con los discípulos. Habían conocido a Jesús, le habían entendido, no sé si habían estado los 3 años del ministerio con él,
pero en más de alguna fase de su vida, en estos 3 años, tuvieron un encuentro con Jesús, lo vieron, le siguieron y pudieron entender de que, o podemos entender que estos dos que se está hablando aquí la palabra en el verso 13, eran personas que conocían propiamente al Hijo de Dios, al Maestro. Eran seguidores de Jesús. Si seguimos la tradición, ellos iban un domingo, ¿verdad? Domingo de resurrección, como decimos nosotros, iban de camino de Jerusalén a su pueblo Emaús, que estaba a una distancia de 11 estadios, lo que equivale ¿qué dice cuántos estadios, perdón, hermano? A 70 estadios, perdón, que equivale a 11 kilómetros. Es lo que equivale a la distancia entre Jerusalén y Emaús, 11 kilómetros o 70 estadios. Y estos hombres dice que iban discutiendo, iban hablando. Posiblemente estaban buscando una ayuda teológica de que más de alguno tenía una versión acerca de lo que había acontecido. Y metámonos en nuestra imaginación, hermano, porque a mí me gusta esa parte de pensar que iban estos dos locos ahí hablando en el camino, iban diciéndose. Me imagino que Cleofas le decía a Pancracio, no sé cómo se llama el hermano, le decía: esperábamos que que había venido era el que nos iba a redimir. Y otro le decía: pero estoy decepcionado. ¿Qué tipo de conversación llevaban estos dos hombres en el camino, hermano? Habían tomado una decisión de regresarse de Jerusalén, donde estaba toda la concentración, a su pueblo. ¿Qué fue lo que hizo Pedro, hermanos, luego de haber negado a Jesús? Luego de estar completamente, volvió a lo que él hacía antes. Posiblemente Cleofas y el amigo iban a regresar a su rutina, porque habían perdido toda esperanza, todo sentido de vida, y era necesario que el maestro llegara en el momento adecuado para tener un trato especial. Y una de las verdades que quiero compartir con ustedes es que Jesús llega a nuestra vida para hacernos volver, pero volver a la verdad, volver a lo que realmente es importante para nosotros. Entonces van estas dos personas caminando por el camino con una conversación de dos hombres decepcionados. Yo lo entiendo así, hermanos. Tal vez esté de acuerdo o no esté de acuerdo conmigo, pero yo lo leí así, lo entendí así, lo disfruté todo el día que anduve, que estuve en San Pedro y venía para la casa y todo, para el trabajo. Lo disfruté estudiando la palabra y decía, la conversación de estos dos era de dos hombres decepcionados, regresándose sin esperanza a su sitio natal y discutiendo. Este decía que iba a resucitar, este decía que confundidos. Ahora, el amor que tiene Jesús hasta estos dos personajes que se mencionan muy poco en la Biblia, algunos relacionan este Cleofas con el esposo de una de las Marías que sirvió a Jesús durante su ministerio, pero prácticamente el otro, les digo que es tan anónimo, tan desconocido que no aparece el nombre, pero había algo especial para nosotros en este texto, en estos 21 versículos, y para la vida de estos hombres, que nos tiene que causar un impacto esta noche y entender cómo Dios o cómo Jesús se mete como un intruso, pero un intruso a la buena en nuestra vida para querernos hacer volver. Una de las primeras, quiero compartir 5 puntos importantes. Una de las primeras cosas es que dice aquí, me llamó mucho la atención, sus ojos estaban velados. Y saben, hermanos, que después de escuchar, yo creo que desde que estaba en Parvulitos me leyeron ese versículo o esta parte de la historia del camino de Emaús, yo decía, o yo pensaba, sus ojos estaban cerrados, y me quedaba tan cerrado, igual que mi versión, que no le daba a escudriñar más la palabra. Los ojos estaban cerrados. Yo me ponía así en la ignorancia, bueno, si Jesús se les puso, ¿cómo es que ellos no pudieron reconocerle? Y me quedaba ahí. Entonces, como la palabra es para el predicador también, hermano, me tuve que poner a investigar. Y es que la palabra velados, viene del griego del griego krateo. Y krateo es controlar, dominar con fuerza. Lo que me da a entender que en este primer punto que les quiero explicar, de que sus ojos estaban velados, Jesús se les acerca en el camino, hermanos, y hace de que ellos, su mirada esté confundida, no puedan identificarlo, y lo tienen como un forastero, como un desconocido, como alguien que no, a saber quién será vestido como Jesús, no le reconocen sus heridas en las manos, nada. Pero esa versión
y creo que en la LBA, creo que es en la de, sí, creo que es en la versión esa, habla un poquito más acerca de la definición de la palabra velados en cuanto a que estaban ellos controlados. No estamos hablando de un Jesús que le causó hipnosis, ¿verdad? Los hipnotizó, nada que ver. Estamos hablando de un Jesús que creó una atmósfera, un ambiente en el cual quería tratar con la vida de Cleofas y de su amigo. Entonces estamos ahí que velados viene del griego krateos, que significa dominar con fuerza o controlar. Jesús controló sus miradas, hermano, y comenzaron a conversar con él. Jesús se metió en medio de ellos, se colocó en medio de ellos, les preguntó: ¿qué pláticas? No qué platicas. ¿Qué pláticas? Lleva acento en la primera A. ¿Qué pláticas son las que tienen ustedes? Posiblemente Jesús sabía lo que estaban conversando, y el tema, como les dije, era una decepción completa acerca de ese profeta que había llegado, que había muerto, que había crucificado, que lo habían crucificado, que le habían llevado a la tumba, golpeado, azotado, etcétera, etcétera. ¿Y dónde quedó la esperanza? Entonces Jesús llega a nuestra vida, hermanos, y a veces nuestra mirada está tapada. Hay un problema, nos tapa la mirada, hay una situación, nuestra mirada está tapada, y debemos de entender en lo espiritual que Dios permite que sucedan esas cosas para que Jesús se presente como nuestro libertador, como aquel que va a quitar la venda y nos va a llevar la verdad. Cristo está detrás de toda situación, aunque no podamos verlo, hermano. Amén. Cristo está detrás de toda situación, aunque nuestros ojos estén velados. Tenemos que entender que Cristo está ahí trabajando con nosotros, que Cristo está ahí, que el mismo Jesús está ahí para querer trabajar en nuestra vida, así como lo hizo con Cleofas y con su amigo. De los versos 18 al 21, hermano, aquí se mete ya como que el asunto grueso de este camino a Emaús, y es porque las personas estas les empiezan a contar la historia, y es cuando el segundo punto se llama: la esperanza se ha perdido. Entonces vienen estos personajes. Jesús se hace el que no conoce lo que pasó, hermano. Eso era el boom que había sucedido. Era un fin de semana cuando a veces aparece Porvenir TV o Noticias Protovisión el lunes y dice fin de semana sangriento en Puerto Cortés. Y todos los que tenemos Facebook o notificaciones, Twitter, Instagram, lo que sea, empiezan a llegar y nos informamos de todo eso. Entonces, ¿cómo es posible que ningún porteño sepa que el fin de semana pasado ocurrió tal cosa? O sea, es casi imposible. Y este forastero, el que creían que era forastero, les dice: ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Y hay algo bien interesante, hermanos, que tenemos que captar aquí de la conversación de estos hombres confundidos, decepcionados, y que tiene que ver con que la esperanza se ha perdido. Del 18 al 21, yo les digo que la esperanza de ellos se había perdido porque lo podemos ver en esta narración. Dice la palabra del Señor: el que se llamaba Cleofas le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¿Qué cosas le dijo Jesús? Y habla de Jesús Nazareno. Y aquí viene la primera palabra que yo quiero que entendamos y que captemos para que miremos el contexto de la falta de identidad, de la falta de fe que tenían estos dos hombres. ¿Qué fue? Fue está en qué? En pasado. Amén. ¿Entienden? Que fue varón profeta, poderoso en obra, y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, los malos gobernantes, hermano? Tal vez estaba ahí la versión de Juan Pilato Hernández y de Val Caifás Díaz, hermano. No sé quiénes estaban ahí de gobernantes, pero eran los malos gobernantes, lo que habían hecho, que lo habían sentenciado a muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, y venga esta siguiente palabra, pero nosotros esperábamos. ¿Quieren entender esa palabra de esperábamos? Algo que ellos creían que iba a suceder. Yo esperaba.
Rubén, yo esperaba que vos botaras la basura y tal vez ya la boté yo, entonces yo lo hice. Vamos a decir, mal ejemplo. Pero yo esperaba que él lo hiciera. Y esta palabra de aquí, ya vimos que la primera fue, él fue. Y ahora esperábamos que él era, ¿verdad? El que iba a redimir a Israel. 3 palabras: fue, esperábamos y era. Hermanos, estamos hablando de 2 hombres. Comenzaba el verso 13, 2 de ellos. 2 de ellos. ¿De qué les dije que significaba? 2 que vienen a fuente de vida eterna, hermano. Que no crean en los milagros después de todo lo que hemos visto, que salga de iglesia. Es increíble encontrarse a alguien así. Ahora, habían visto, les había dado de comer, habían visto sanidades que jamás se habían podido, ningún profeta había hecho lo que Jesús había hecho. Y estos habían perdido la esperanza diciendo que fue, que esperábamos, que era. Y la cuarta cuestión en la que a mí me da a entender, y quiero que ustedes también comprendan esto, que los 2 mosqueteros acá habían perdido toda esperanza, es porque hablan, ya es el 3er día. Como quien dice, lo mataron, se murió, ya apesta, ya comienza a podrirse, no hay más esperanza. Regresémonos a Emaús, porque ya no hay nada más que esperar del que decía que era el profeta. ¿Me entendieron esa parte, hermanos? Porque es importante ver este segundo punto, que es la esperanza que se les había perdido a Cleofas y a su amigo. Ahora, tenemos que entender que aunque la realidad que estamos viviendo es fuerte, el que nos ha dado la promesa está vivo. Amén. ¿Me comprenden esa palabra, hermano? La realidad de ellos, ¿cuál era? El que iba a redimir, el libertador, había sido crucificado, golpeado, sentenciado a muerte. Cabales, hermanos. Para ellos estaba la esperanza de aquel libertador que esperaban desde hace tiempo, sometidos a una Roma que los tenía y que iba a llegar sometidos a algo de los mismos religiosos, estos, los principales, hasta ese Caifás y todos los demás que estaban ahí, se pegaban en el pecho diciendo que si ellos eran cristianos y lo que hacían era destruir al pueblo y olvidarse de lo que realmente era Dios para conveniencia de ellos. Entonces dice, volvimos a las mismas. Esa era la realidad que ellos tenían, pero la realidad que podemos comprender nosotros ahora es que aunque todo esté mal, el que nos ha dado la promesa está vivo, hermano, está vivo. Y esta prédica podemos haberla utilizado algún domingo de resurrección, hermano, porque aquí estamos hablando de un Jesús resucitado y de un Jesús que vive, pero la vamos a tomar para nuestra vida en esta noche, que no importa lo que esté rodeando, las circunstancias que podamos ver, no tenemos que pensar en el Dios que fue, en el Dios que era, del Dios que esperábamos, sino que en el Dios que es, en el Dios que será, en el Dios que hará en mi vida, en mi familia, lo que Él va a hacer porque Él lo puede hacer. En eso tenemos que poner nosotros nuestra esperanza y nuestra fe, en ese Dios todopoderoso. ¿Me captan? Amén. ¿Estamos? Y cuando estas 2 personas terminan de hablar de explicarle todo a Jesús, viene el tercer punto que quiero compartir con ustedes. Les da palo, hermano. Jesús les da palo. O sea, hay algo que es maravilloso en Jesús y que leemos nosotros en la Biblia, es que no escatimaba para aquella, le dijo, los perrillos, le dijo a la mujer aquella, y a esto le dice, oh insensatos y tardos de corazón. Vamos al verso 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensato viene, hermanos, del griego anoetos, y anoetos significa sin inteligencia. En esa versión que les dije, dice, oh brutos. Así dice, hermano, la palabra del Señor en esa traducción. No recuerdo si es la TLA o la LBA, no recuerdo muy bien, disculpen por eso.
Pero estaba viendo que la traducción literal dice, en vez de decir insensatos, dice, oh brutos, le dice Jesús. Y luego cuando les dice, ahí mismo en el versículo 25, y tardos de corazón, la palabra tardos viene del griego brados, que significa lentos de entendimiento. O sea, les dio palo, ¿verdad, hermano? Les dio duro. Y saben que a veces a nosotros nos da duro, cuando dice, ay hijo, ay Jonatán, si tantas cosas de las que te he librado, tantas cosas que te he mostrado. Ay Carlos, cuántas cosas con tus hijos te he hecho, con tu familia, con tu vida, con tu salud. Al pastor, sus experiencias, hermano Tino, hermano John, mi papá, todo, a cada uno de nosotros. Y un Dios que se queda tantas cosas. Y cuántas veces, y esto quiero llegar, no hemos actuado sin ánimo de ofender, de ser insensatos, de ser lentos de entendimiento para creer lo que Jesús, Dios mismo, puede hacer en nuestras vidas. Y les comienza a decir, desde Moisés dice la palabra del Señor, les empezaron a hablar, les empezó a decir, les empieza a explicar todo. Y todavía no habían caído los dos chavos estos, estaban en el entendimiento, aparte que tenían los ojos velados, no habían caído, pero estaba Jesús tratando en sus vidas, hablando con ellos, así como esta noche está hablando con nosotros, porque Jesús quiere que seamos personas con entendimiento. Pero ¿para qué quiere que seamos con entendimiento? Para poder creer que Él puede hacer las cosas, que poder creer que lo que depositamos delante de Él, la carga, Él nos va a ayudar a salir adelante. Eso es lo que quiere. Cuando una persona es insensata, hermano, se deja guiar por sus deseos, por creer que lo sabe todo, y fracasa. Fracasamos cuando somos insensatos, no somos sabios en nuestra propia opinión. ¿Cuántas veces hemos sido insensatos nosotros? Y lentos de entendimiento para poder creer que Dios cumplirá lo que Él ha prometido para nuestras vidas. Vamos al verso 30, hermano, para hablar del cuarto punto y acá seguir terminando en esta noche maravillosa que Dios nos ha regalado. Y es que en el verso 30 comienza ya la experiencia que tienen ellos. Cuando llegan, después de haber caminado su buen rato, se acerca la noche y le dice, Jesús hace que se va a ir de paso. Ellos lo invitan a algún lado, no sé si será la casa, la cosa es que ellos lo invitan a Jesús a quedarse. Quédate con nosotros, dice el 29, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, hizo algo particular Jesús. Hizo algo particular Jesús. ¿Cómo Pedro logra entender que estaba enfrente del maestro? Con algo particular. Posiblemente ni la esposa le había hablado con tanto amor a Pedro como el mismo Jesús le había hablado. Y como una buena oveja pudo entender quién era el pastor que le estaba hablando. ¿Entendieron? Entonces viene Jesús, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Posiblemente la forma en que lo hizo cautivó de nuevo el entendimiento en ellos. Volvieron a entender quién es el que estaba ahí con ellos. Jesús abre sus ojos. Ahora, algo bien importante que debemos nosotros tener día a día, y es la comunión con Dios. Para que nuestros ojos sean abiertos en lo espiritual, debe existir una buena comunión con Dios. Porque no que todo lo vamos a ver, me estorba esto, me estorba lo otro, aquello es diabólico, aquel viene Satanás, lo que hicieron aquellos, que la danza es del diablo, que el ministerio de alabanza, las canciones no, y empezar a tirar todo, porque no tenemos abiertos los ojos espirituales. Y eso se hace con una buena comunión con Dios. Había que entender en esa comunión, en esa partición del pan, de ver a Jesús que les estaba dando lo que significaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos, como en esa comunión, ellos pudieron abrir sus ojos y entender. Y vemos aquí a un Cristo glorificado, que podía salir de la tumba cruzando la piedra sin moverla, cruzar paredes. Y en este entonces dice que cuando se abren los ojos y que ellos le reconocieron, Él desapareció de su vista. Ese era el poder sobrenatural ya de Jesús glorificado. Se desaparece. Pero que aquí lo importante que quiero que entendamos en este cuarto punto es que Jesús abre los ojos de ellos para poder entender qué
con quién estaban tratando. Y Jesús quiere que nuestros ojos sean abiertos en lo espiritual día a día, hermanos, para que nosotros veamos en eso, en lo espiritual, en el ambiente que debemos de movernos, las cosas que están sucediendo, para buscar más de Dios, para acercarnos más a Dios, para saber si erramos en algo o fallamos en algo, entender a través del Espíritu que nos redarguye y la palabra, esto no tenemos que seguirlo haciendo y cambiar. Es el trato que Jesús hizo con Cleofas y con el Señor y también quiere hacer con nosotros. ¿Y por qué estoy seguro que era el trato que quería hacer? Porque vamos a cerrar en el verso 15, hermanos, con el último punto. Y es que el resumen de todo esto, hermano, es que Jesús camina con nosotros. Ese es el resumen de esta enseñanza o de esta meditación. Y vamos a regresar al verso 15, de allí mismo de Lucas 24, donde dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Miren, hermanos, a las mujeres que fueron al sepulcro se les apareció ¿quién? 2 varones, eran ángeles. Y le dijeron: ¿a quién buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Y se maravillaron y se fueron y comentaron. Aquí tuvo que el mismo Jesús estar ahí a la par de ellos, pegársele como un intruso, como alguien metido, ir caminando. ¿Qué pláticas son las que tienen ustedes? Escucharlos, luego redarguir su vida, tener un tiempo de comunión y hacer que estos entendieran. Pero ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? Es que esta es la parte más importante. ¿Para qué? Dice terminando este versículo que ellos al entender que Jesús había caminado, al entender que el Maestro estaba ahí, la fe de ellos se avivó. ¿Y qué fue lo que hicieron? Regresaron a Jerusalén. Eso fue lo que hicieron, ¿verdad, pastor? Regresaron inmediatamente al propósito de sus vidas, hermano. Entonces, no puede haber un cristiano que ha estado en las cosas de Dios y decir: que no sé para qué fui a la iglesia, que no sé para qué voy a la iglesia. No puede, hermano. O sea, no debe existir esa mentalidad en nosotros. Porque si estamos aquí, ha sido con un propósito. No tenemos que retroceder a pesar de que fallemos, que estemos en el suelo. Tenemos que creer que el mismo Dios nos levanta, nos ayuda, nos hace perseverar y salir adelante. Y no pensar: me voy derrotado porque no tenía nada que hacer en la iglesia. Fue el peor error de mi vida. Así me decía un compañero, un ex compañero de trabajo que estuvo aquí en esta iglesia. Y sé para qué fui a fraternidad, me decía. Otro me decía cuando lo fuimos a visitar con mi esposa: cuando estaba en la iglesia es cuando peor me iba. Está divorciado. Pero hay algo especial que debemos de entender los 12 o 13 que estamos aquí. Perdí la cuenta, hermanos, se me juntaron como hormigas de repente, gloria a Dios, cuando solo habíamos 4 o 5, pero gloria a Dios por eso. Es que es que como un rema en mi vida, cuando Dios quiere tratar con nosotros, no importa lo recio que seamos, Él va a hacer todo para tratar con nosotros. Y algo tenían que hacer Cleofas y el anónimo, el incógnito. Algo tenía que hacer. Pero Jesús es tan maravilloso, hermanos, que no necesitaba que la Biblia se tratara solamente de Pedro y de Pablo en el Nuevo Testamento. Necesitaba que estuvieran estos 2 tipos ahí en 21 o 22 versículos de la Biblia, para que como iglesia entendiéramos que Dios quiere que nosotros volvamos. Que en el camino de nuestra vida va a haber un bombazo por acá, otro golpe por acá, una caída por allá, y va a estar Jesús con nosotros, hermano. Ahí se debe aferrar nuestra esperanza y nuestra fe. Y a pesar de ese golpe, a pesar de la decepción, a pesar del fracaso, a pesar de lo que tenemos supuestamente nosotros todo ganado y de repente fracasamos, ahí nos va a levantar Jesús, hermano. Ahí nos va a agarrar Jesús y va a decir de nuevo: papá, como buen pastor, con el collado, te llevo. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Claro, el cambio fue de romplón. Sí, estaba tarde. O sea, ese tiempo de ahí de partir pan, comer, o sea,
y eso es cuando a veces nosotros disfrutamos la palabra, cuando nos deleitamos en la palabra, cuando la misma alabanza está en nuestra vida y nos hace entrar en ese tiempo de refrigerio, nos hace, Señor. Y ese fue el shock que ellos tuvieron, o sea, el golpe, el sentir que Jesús estaba ahí, hermano. Que Jesús, imagínense cuando estaban todos reunidos, que llega Jesús. Pero eso era realmente la punta de lanza, era lo que la gente necesitaba, los discípulos necesitaban, porque dice que en eso se derrama el Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Se quedaron todos ahí, ay, se fue Jesús. No, hermano, comienza un avivamiento en la iglesia de no importar que iban a ir a los coliseos, no importar que iban a ser perseguidos, no importar nada de eso. Estaba el día, la semana pasada, creo que las mujeres tuvieron reunión, ¿verdad? Creo que sí, fue la semana pasada. Entonces me quedé en la casa y estaba viendo ahí en la televisión unos videos de prédicas y me puse a ver Pablo, apóstol de Cristo, la película. Puse a ver y me puse a adelantar todo porque a mí me gusta en esa versión del director la parte en la que Pablo está con el de la cárcel, se me va el nombre. No está con Pablo y Silas, está Pablo y Lucas. Ya para ser entregado está el romano al cual le dejaron encargado de cuidar a Pablo en la cárcel. Antes que lo pasaran a la casa antes de ser juzgado. Entonces están en una plática. Lucas acababa de sanar la hija de este hombre, no me recuerdo el nombre de él, y el hombre le dice: por poco me persuades. Me encanta esa parte, hermano, pero no por la palabra y la dureza del tipo en sí, al decirle por poco me persuade, porque Pablo se le acerca y le dice cosas que lo enternecen porque le habla de Jesús y se mira un cambio en el rostro de él, que reconoce la necesidad de Dios en la vida de él. Y eso es importante. Eso es importante. Ajá, gracias, pastor. Gracias. Exactamente, Agripa. Cuando es entregado Pablo, cuando Pablo ya está sentenciado a ser cortada su cabeza, a ser decapitado, en la película, ¿verdad? Se le acerca de nuevo a Agripa y le dice un par de palabras y Agripa solo agacha la cabeza y se va. Y es que yo creo que nosotros como cristianos debemos de tener ese toque especial para hablar con nuestra gente. Hoy que llegaron allá al trabajo, llevaba con Hubert, y a mí me gusta cuando está Hubert, yo me acerco a él, hermano Tino, y le digo: recuérdese. Y hay algo ahí, porque la semilla está sembrada y no hay que perder la esperanza. No hay que perder la esperanza, que ahí está. Y hay que creer de que en el tiempo de Dios, porque Jesús se le pudo haberse acercado y le dicho: hey, yo soy Jesús, ¿y qué vienen ustedes? Regresémonos ahorita. No, pero tenía que haber un proceso, hermano. Tenía que haber un tiempo. Tenía que haber algo que los hiciera cambiar a ellos, recapacitar. Como pudo haber sido en el acto ahí, se les aparece. No fue así. Pero hay que entender que todo es en el tiempo de Dios, ¿verdad? Alguien diga amén que recibió esta palabra en esta noche. Amén, gloria a Dios. El problema para ellos no era de que Jesús estaba muerto. El problema es que ellos no querían creer que había resucitado o que podía resucitar, que se iba a cumplir la promesa. Pero el mismo Jesús les hizo entender a ellos, así como muchas veces se nos ha hecho entender a nosotros: vamos, quiero algo contigo, quiero algo, por algo te he sacado donde has estado, por algo. Entonces, que nos propongamos día a día, hermanos, tener una vida con propósito en las cosas de Dios. Amén. Gloria a Dios en esta noche, que el Señor les bendiga. Si hay alguna petición especial por la que quieran que oremos.